A continuación, usted escuchará una enseñanza ofrecida en la Iglesia Presbiteriana Reformada El Redentor. Si desea edificarse con más contenidos, visite nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com o encuéntrenos en Spotify como Iglesia El Redentor. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Aquí en el oriente antioqueño hay que tener mucho cuidado los domingos. Y creo que ustedes ya saben por qué. Porque pasando por las veredas, por las vías principales, siempre hay mucha gente haciendo mucha recreación, ¿no? Entonces yo puedo identificarme más con los caminantes que están pasando por las vías, también con los ciclistas también, porque a mí me gusta el ciclismo. Pero un grupo de personas que realmente no yo puedo entender son a los que les gusta correr. Los corredores que están ahí. Para mí ese deporte no tiene mucho sentido. Porque es muy gastante, ¿no? Y llegas al final y ¿qué? No hay nada que puedes ver. No hay un fruto de una carrera así. En muchos casos es un círculo. Entonces llegas al punto donde empiezas. Y hay un chiste que dice, si me ves corriendo, llámalo a la policía, porque significa que alguien me persigue. Y eso es mi sentimiento también. Para ser muy claro, no encuentro el gozo en el correr. Esta mañana llegamos al capítulo 12 del libro de Hebreos. Y lo que vamos a ver aquí, el tema principal es que encontramos un gozo superior. Siguiendo la forma de nuestro estudio, la superioridad de Cristo, acá en este texto, vamos a ver el gozo superior. Y esa idea del gozo está allí en el comienzo del pasaje, pero también al final encontramos esa palabra gozo. Entonces hoy simplemente vamos a tener dos puntos para examinar. El primer punto se encuentra en los versículos 1 al 4 y que es el gozo de la carrera. Y el segundo punto que vamos a ver se encuentra en los versículos 5 al 11 o al 13 realmente, que es el gozo de la disciplina. El gozo de la carrera y el gozo de la disciplina. Pero sinceramente, aún al escuchar esas dos palabras, carrera y disciplina, para mí es difícil encontrar gozo en esas dos cosas. Pero esta mañana creemos que la palabra de Dios nos hable en cuanto a cómo podemos encontrar gozo en esas dos cosas, la carrera y la disciplina. Entonces, empecemos con el gozo de la carrera en los versículos 1 al 4. Y realmente encontramos aquí en este texto una transición. Es decir, que en el capítulo 11, como hemos visto, hemos pasado 3 domingos en ese capítulo, lo que hemos visto son ejemplos reales de lo que significa vivir en la fe. Hemos visto ejemplos reales de la perseverancia de que el Señor hace dentro de cada uno de nosotros por medio de la fe. Pero llegamos al capítulo 12 y hay una transición. Es decir, que esta parte empieza con esa idea de la nube de testigos. Todas esas personas que hemos visto en el capítulo 11, ellos son la nube de testigos que tenemos. Pero aquí en el capítulo 12 encontramos el imperativo. Encontramos una exhortación de cómo deberíamos responder a esa nube de testigos que están en nuestro alrededor. Pero no solamente eso, este capítulo 12 está diciendo que bueno, es bueno mirar a esos testigos, a la nube de testigos, pero el pastor de Hebreos nos dice que para sostenerse, para seguir en ese camino, hay que fijar tus ojos en Cristo. Entonces, antes del capítulo 11, empieza con el enfoque de Cristo, ¿no?
En los capítulos 1 al 10 era un enfoque en Cristo. Y en el capítulo 12 era un enfoque en esa nube de testigos. Y ahora en el capítulo 12 Él vuelve a Cristo. Porque Él tiene que ser nuestro enfoque siempre. Y para mostrarnos esa idea, Él usa una metáfora. Y esa metáfora, como hemos visto con los niños, es la metáfora de una carrera. Bueno, aunque a mí no me gusta correr, no me gustan las carreras, yo necesito decir que realmente el correr es la forma de deporte más pura. Es decir, que creo que no hay otro deporte que es más puro que el correr. ¿Por qué digo eso? Porque si pensamos en casi la mayoría de los otros deportes, incluye el correr, ¿no? Hay que correr para cumplir los otros deportes. Pero correr es un deporte en sí mismo. Y no solamente eso, pero también ese deporte de la carrera no requiere otro equipaje. Es decir, que no requiere un uniforme especial, no requiere un casco, no requiere una pelota especial para jugar. Es un deporte muy puro. Y de hecho, la idea es que, bueno, a mí no me gusta correr, pero lo que entiendo es que quieres tener menos cosas. Quieres quitar todo para que uno pueda correr rápidamente. Requiere el cuerpo nomás ese deporte. Y por esa razón los atletas olímpicos corrían desnudos. Ellos querían quitar todo para que pudieran ganar, para que pudieran terminar la carrera. Y esa es la idea que encontramos en el versículo 1. Y allí encontramos una comparación muy interesante. Es decir, que comienza hablando de esa nube de testigos, que estamos rodeados por esos testigos. Pero también la misma expresión en el versículo 1 es que también estamos rodeados por pecado. El pecado nos rodea, como también esos testigos, como esa nube de testigos. Es decir, que podemos ver los testimonios de otros hermanos y hermanas en Cristo. Podemos mirar los testimonios de nuestros antepasados, como hemos visto en el capítulo 11. Y deberíamos hacerlo. Pero para terminar la carrera bien, para terminar esa carrera con la fe, tenemos que despojarnos de todo peso. Tenemos que despojarnos de todo pecado, como cualquier atleta en una carrera. Y por eso en versículo 2 dice que deberíamos poner nuestros ojos en Jesús, no hijos, ojos, hijos también. Pero en el versículo 13 también hay otro mandato. Consideremos a Jesús. Entonces hay dos mandatos ahí, dos exhortaciones. Que fijemos nuestros ojos en Cristo y que consideremos a Cristo. ¿Qué significa eso? Porque realmente como seres humanos lo que queremos ver son los 3 pasos fáciles para terminar bien la carrera, ¿no? Si hagas esas 3 cosas, ya vas a terminar bien sin problema. Pero la instrucción que encontramos aquí es fijar los ojos en Cristo y considerarle a Él. ¿Pero qué significa eso? Significa que tenemos que ver quién es Jesús y tenemos que considerar lo que Él hizo para nosotros. Entonces, primero, ¿quién es Jesús? Está allí en el versículo 2. Él es el autor y consumador de la fe. Y hemos visto esos títulos antes, en el capítulo 2 de ese libro. En Hebreos 2:10, Jesús se describe como el autor y consumador
de nuestra salvación. Y eso es interesante, ¿no? En el capítulo 2, Él es el autor y consumador de nuestra salvación. Y aquí en el capítulo 12, Él es el autor y consumador de ¿qué? Nuestra fe. ¿Por qué eso es importante? Porque si leemos el capítulo 2 de ese libro sin considerar el capítulo 11, sería muy fácil pensar, ok, Cristo compró mi salvación. Él hizo todo lo que pudiera en su sacrificio, en ganar nuestra salvación, pero hay un problema. Es que yo mismo necesito producir esa fe para que pueda creer en Él. Pero el capítulo 12 dice que no. Jesús no solamente es el autor y consumador de tu salvación, Él hizo todo, pero aún la fe que necesitas para creer en Él, para tu salvación, es la obra de Él también. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él necesita terminar todo. Porque si Él no fuera el autor ni consumador de nuestra fe, estaríamos muertos en el pecado, en nuestra corrupción, en nuestra rebelión contra Él. Pero es el Señor que siga obrando dentro de nosotros. ¿Quién es Cristo? El autor y consumador de nuestra fe. ¿Pero qué hizo? Está allí en el texto también. Primero, Él soportó la cruz. Es decir, que Él pagó por nuestra culpa. Lo que Él hizo en la cruz era algo legal. Legalmente Él recibió la maldición que tú y yo merecemos para quitarnos la culpa. Porque como cristianos luchamos con eso. Reconocemos cuando caemos en el pecado y no sentimos la culpa. Y nuestro predeterminado, nuestra tendencia es tratar de regresar y pagar por esa culpa. Pero Jesús pagó todo. Él soportó la cruz. Segundo, Él despreció la vergüenza. Hemos experimentado la vergüenza en esta vida también. Eso es el resultado del pecado. Hay sentimiento de culpa y hay sentimiento de vergüenza. Pero Cristo venció todo en su muerte. Porque no podemos pensar en una vergüenza más profunda que la vergüenza de que Dios murió. Que el Hijo eterno de Dios murió. No hay una vergüenza más profunda. Pero Cristo, para nosotros, Él venció la vergüenza y por eso en Él estamos libres de la culpa y la vergüenza también. Y Él estaba rodeado no por una nube de testigos, sino Él estaba rodeado por ¿quién? ¿Qué dice? Rodeado por la hostilidad de los pecadores. Gritándole, acusándole de cosas, diciendo crucifícalo. Él experimentó eso, Él hizo todo eso para librarnos de esa maldición. ¿Pero por qué? Él resucitó y Él ascendió a la diestra del trono de gracia, a la diestra de Dios el Padre, con el gozo que fue puesto delante de Él, es lo que dice el texto. ¿Qué significa eso? Significa que Él hizo todo porque en su mente, en su corazón, estaba el premio de todo. ¿Qué fue el premio para Jesús? Era ganar un reino. Era ganar a un pueblo que es la iglesia. Para ganar un reino perfecto, un reino glorificado, un reino que va a venir. Hace un rato hemos hablado de esa gran ciudad, esa ciudad superior,
que es por venir. Entonces, eso fue el premio para Jesucristo y con eso en la mente Él cumplió todo en nuestro lugar. Entonces, considerando el gozo puesto delante de Él, podemos ver claramente de que Jesús no murió para que tú y yo no tuviéramos que correr, sino Él murió para que tú y yo pudiéramos terminar la carrera fielmente, para que tú y yo pudiéramos ganar el premio que Jesús compró. Y si estamos en Él, vamos a recibir el mismo premio. Vamos a estar con Él en su reino para siempre. Y eso es el gran premio de esta carrera que estamos corriendo en este mundo. Él murió para que pudiéramos cruzar la línea de meta. Y por esa razón el texto conecta tres cosas. Conecta esa carrera de que tú y yo estamos en eso, con la cruz, con el gozo. Es decir, que Jesús corrió esa carrera también, con gozo, sabiendo de lo que iba a recibir de su Padre. Y tú y yo corremos esa carrera llevando nuestras cruces porque podemos tener gozo también, porque podemos ver el premio que vamos a recibir. Eso es nuestro motivo. ¿Has visto una carrera? ¿A dónde miran los corredores? Muy fijados en la meta, en la línea de meta, ¿no? Para ellos, quien está allí en las gradas, no importa. Ellos no están mirando hacia el suelo ni arriba, sino con ojos fijos en la línea de meta. Fue así para Jesús y debería ser así para nosotros también, porque en este mundo hay mucha distracción. Creemos que los que están allí en las gradas, queremos su afirmación. Queremos una reputación. Queremos un premio de este mundo, las riquezas de este mundo, y tenemos otras cosas en la mente. Pero en el texto vemos que Cristo es la línea de meta, que Cristo es la meta, que Cristo es el premio, y deberíamos fijar nuestros ojos a Él. Y en eso también podemos decir que en esta carrera, realmente tú y yo estamos dando la vuelta de honor, porque Él ya cumplió todo. Y nosotros creemos en la victoria que Él recibió, que Él ganó en nuestro lugar. En el año 1992, durante los Olímpicos, había una carrera de 400 metros. Y todos pensaban que ese chico que se llamaba Derek Redmond iba a ganar esa carrera. Pero en menos de la mitad, él rompió el tendón de la curva y cayó. Y puedes buscar ese video en YouTube, es muy, muy impactante. Entonces, él cayó durante la carrera, pero quería terminar. Y de repente hay un hombre que corre hacia la pista. Entonces ese hombre entró a la pista para ayudar a Derek, para que pudiera terminar la carrera. Entonces, con su abrazo, ese hombre le estaba ayudando hasta el final. ¿Y quién era ese hombre? Era su padre. Su padre estaba corriendo con él. Y eso es lo que deberíamos reconocer en ese texto, hermanos. Iglesia, tenemos que reconocer que estamos corriendo con otros. La iglesia está corriendo juntos. Entonces tenemos, sí, una nube de testigos en nuestro alrededor, pero más importante, tenemos un Padre quien está corriendo con nosotros, quien envió su Espíritu Santo para guardarnos, para llevarnos hasta el final.
¿Por qué? Porque somos hijos de Él. Somos hijos de Dios. Y Él entró la carrera para ayudarnos. Y es por esa razón, porque somos hijos de Dios. Por esa razón podemos encontrar gozo en esta carrera. Y ese gozo no solamente es reconocer que sí, al final, eso es lo que vamos a recibir, pero también con esa esperanza deberíamos vivir ahora con ese gozo. No es un gozo postergado, sino ahora, a través de las tribulaciones, las dificultades, podemos disfrutar ese gozo. Pero también podemos encontrar ese gozo en la disciplina que recibimos en esta carrera. Y eso es el segundo punto. Y realmente mi opinión de la disciplina es muy similar a mi opinión al correr. A mí no me gusta. No me gusta la disciplina. Es muy incómodo, me duele. A veces no entiendo la razón por la disciplina. No puedo ver lo que el Señor quiera. Pero otra vez tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos encontrar el gozo en la disciplina? Y eso es lo que vemos empezando en el versículo 5. La disciplina está en relación con correr. Y por eso él cita Proverbios 3, 11 al 12. Son las palabras que hemos leído durante la lectura, pero también era nuestra confesión de pecado esta mañana. Proverbios 3, 11 al 12. Y son palabras muy fuertes realmente, son palabras muy difíciles, pero también son palabras de mucha consolación. Y nos consuela en dos maneras. Primero, esas palabras afirman nuestra identidad como hijos de Dios. Si recibimos la disciplina de Dios es porque somos hijos suyos. Y segundo, esas palabras nos afirman del hecho de que a través de la disciplina vamos a participar en la santidad de Dios. No es una santidad que viene de nosotros mismos, sino vamos a participar en la santidad de nuestro Padre. Esa disciplina tiene propósito. Me acuerdo que en muchos casos en nuestra casa, al momento de disciplinar a nuestros hijos, y teniendo 3 hijos de la misma edad, había mucha disciplina en la casa. Teníamos la misma conversación, casi en todos los casos. Antes de disciplinarlos, yo tenía que recordarlos del propósito de la disciplina. De que no estoy disciplinándoles con ira, con frustración. No es porque ellos son una molestia y quiero castigarles por eso, sino tuvimos una conversación del propósito de la disciplina. Es para su bien. Es para su búsqueda de santidad. Entonces tuvimos que repetir esa conversación muchas veces en la casa. Pero también eso es una conversación que deberíamos tener con nuestro Padre Celestial. Porque todos pasamos por la disciplina y tenemos esas preguntas, ¿no? Pero en muchos casos, ¿qué hacemos con esas preguntas? Nada. Nos frustran, no podemos entender el punto, el sentido de la disciplina, pero no vamos a Él para buscar respuestas. Necesitamos tener esa conversación con Dios. Y en base de su palabra, podemos entender por qué la disciplina. ¿Qué está haciendo Dios a través de la disciplina? Entonces, déjame leer otra vez los versículos 5 al 8. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Hay dos distinciones en esos versículos que son importantísimos. Primero es la distinción entre un hijo ilegítimo y un hijo verdadero. Y realmente esa diferencia, esa distinción es muy profunda. Porque el día de hoy en nuestra generación, en nuestra cultura, tenemos un entendimiento de la distinción entre un hijo verdadero y un hijo ilegítimo. Pero bíblicamente la diferencia es la herencia. Es decir, que un hijo verdadero es quien va a recibir la herencia de su padre. Y por eso, ¿qué hace el padre? Un padre quiere ayudar a su hijo a prepararse para recibir esa herencia. Porque sin la disciplina, ¿qué va a pasar? Hemos visto ese caso de estudio, digamos, en una parábola, ¿no? Del hijo pródigo, perdón, el hijo pródigo, ¿no? Él no estaba listo para recibir la herencia y por eso él gastó todo en cosas del mundo, en las cosas vanas. Pero un rol de los padres es preparar a sus hijos para recibir esa gran herencia que vamos a recibir. Y eso es lo que marca la diferencia aquí. Esa es la distinción. Como hijos de Dios recibimos la disciplina para que podamos recibir bien la herencia final. Para tener otra vez nuestros ojos fijos en ese gran premio, en esa herencia. Y es así con padres terrenales también. En el versículo 9 es muy claro. Los padres terrenales tratan de ayudar, tratan de preparar a sus hijos. Pero es una gran exhortación para nosotros. Tenemos muy poco tiempo con nuestros hijos. Con suerte, digamos, tendremos 18, 20 años. No es mucho tiempo para discipular a nuestros hijos, que incluye también la disciplina. Pero es una exhortación que recibimos acá. Como tú y yo somos disciplinados por el Señor, tenemos la responsabilidad de disciplinar a nuestros hijos también, con amor, con gracia, para que puedan fijar sus ojos en Cristo. Pero la otra distinción es entre la disciplina y un castigo. Es decir, a los hijos verdaderos, los que van a recibir la herencia, el discipulado de Dios es por medio de la disciplina. Pero para los que no van a recibir la herencia, para los que no ponen su fe en Cristo, es un castigo. ¿Por qué hay una diferencia? Es porque como cristianos, como hijos de Dios, hay alguien que ya había recibido el castigo. Es Cristo, nuestro hermano mayor. Él recibió el castigo en nuestro lugar para que tú y yo seamos disciplinados y no castigados. Porque un castigo simplemente es para cumplir la justicia. Alguien rompe la ley, recibe el castigo, recibe la maldición. Pero si Cristo ya ha pagado nuestra deuda, si Él había recibido la maldición, todo lo que recibimos es disciplina y no castigo. Y esa distinción, hermanos, es muy, muy importante. Porque cuando pasamos por esos momentos, es muy fácil pensar también, ¿por qué Dios me está castigando?
¿Por qué estoy recibiendo esta maldición? Pero en el texto, el pastor de Hebreos nos exhorta, hermanos, es la disciplina de Dios. Y hay muchos ejemplos de eso. Recibimos disciplina emocional de Dios. Pasamos por relaciones muy complicadas, muy difíciles, que nos cuestan, ¿no? Es un peso emocional que tenemos. Es una disciplina emocional. También hay disciplina física y concreta. A veces sufrimos por una enfermedad. No hay una cura. O seguimos con un dolor constante. Sufrimos por la pérdida de un trabajo que pone muchas dificultades en nuestras vidas. Esa es la disciplina de Dios. Pero en eso hay una pregunta muy importante. ¿Eso significa que todo el sufrimiento es porque hemos pecado contra Dios y por eso tiene que disciplinarnos? Podemos decir que toda la disciplina es por el pecado, pero no deberíamos decir necesariamente que somos disciplinados porque hemos pecado a Dios. A veces sufrimos y somos disciplinados por el pecado de otra persona. A veces tenemos amigos, familiares, colegas de trabajo, que por su pecado nosotros sufrimos también. También sufrimos porque vivimos en un mundo caído. Que sí, podemos decir por el pecado original somos disciplinados, pero personalmente no hemos hecho nada contra Dios. Pero aún en todas esas categorías, en todas esas cosas, somos disciplinados. Y en toda circunstancia deberíamos tener esa conversación con Dios. Señor, estoy pasando por esta dificultad, por este sufrimiento, esta disciplina, y quiero crecer. Quiero aprender de esta circunstancia. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre la disciplina y el castigo desde nuestra perspectiva? Por el fruto. Si vemos fruto en esa disciplina o en esas circunstancias, esa es la disciplina de Dios. Pero si seguimos en nuestra rebelión contra Él, si no aprendemos de lo que el Señor está haciendo para nosotros, podemos considerarlo como castigo. Entonces, hermanos, iglesia, eso es una pregunta de autoexaminación. Porque todos pasamos por el sufrimiento en este mundo. Es lo que dice en el texto también. La diferencia es, o es disciplina o es un castigo. O estás caminando en fe con Dios, en Cristo, o estás caminando en rebelión, con ojos fijos en los premios de este mundo, que son temporales. Esa es la diferencia que encontramos allí. Deberíamos ver el fruto de la justicia en nuestra disciplina, como dice el versículo 11. Y allí usa la palabra ejercitado. Es donde viene nuestra palabra gimnasio. Entonces, esta vida es un gimnasio de santidad, donde el Señor nos entrena, Él nos disciplina para llegar al fin de esa carrera, para ver el fruto de la disciplina de su mano. Y esa palabra también gimnasio, originalmente en el griego, significaba estar desnudo. Esa es la idea, es quitar todo el peso, todo el pecado, para que podamos correr la carrera y también recibir y crecer por medio de la disciplina de Dios. Hermanos, allí encontramos el gozo. Allí encontramos el gozo de la carrera. Allí encontramos el gozo de la disciplina, porque tiene propósito para los hijos de Dios, para los hijos
verdaderos. Y en el momento, como dice el texto, parece que no es un placer, no es algo agradable, pero tiene su propósito. Entonces, esta mañana, iglesia, deberíamos estar emocionados por lo que vemos allí. No a pesar de lo que está ocurriendo en tu vida, pero a través de lo que está ocurriendo en tu vida. El Señor tiene un propósito que es para tu salvación y para tu santificación. No hay un motivo mejor. Y ahora podemos disfrutar completamente ese gozo superior. Esperamos que este sermón haya sido de bendición y traiga frutos a su vida. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com y a edificarse con más de nuestros contenidos en Spotify. Gracias por escuchar.